Fernando Cosgallón Domínguez. Voy a leer un párrafo de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre le llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y Cañabrava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Soy Isabel López Martínez y voy a leer hoy en el Día de San Jorge el libro Patria. Bueno, unas cuantas líneas. Este libro es de Fernando Aramburu. Tacones sobre el parqué. Ahí va la pobre a romperse en él. Lo mismo que se rompe una ola en las rocas. Un poco de espuma y adiós. ¿No ve que ni siquiera se toma la molestia de abrirle la puerta? Sometida, más que sometida. ¿Y esos zapatos de tacón y esos labios rojos a sus 45 años? ¿Para qué? Con tu categoría, hija, con tu posición y estudios, ¿qué te lleva a comportarte como un adolescente? Si el Aita levantara la cabeza, en el momento de subir al coche, Nerea dirigió la vista hacia la ventana, tras cuyo visillo supuso que su madre, como de costumbre, estaría observándola. Bueno, soy Pere Valenciano, director del periódico de aquí, y os voy a leer un fragmento de La vida sueño de Calderón de la Barca. Ay, mísero de mí, y ay, infelice, apurar cielos pretendo, ya que me tratéis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque sí nací, ya entiendo qué delito cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, dejando a una parte, cielos, el delito de nacer, ¿qué más os pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no goce jamás? Muchas gracias. Hola, soy Alfredo Castelló y os voy a leer el principio de El prisionero del cielo, de Carlos Ruiz Zafón, el tipo que mejor escribe en España actualmente. Empieza así. Aquel año, a la Navidad, le dio por amanecer todos los días de plomo y escarcha. Una penumbra azulada teñía la ciudad, y la gente pasaba de largo, abrigada hasta las orejas, y dibujando con el aliento trazos de vapor en el frío. Eran pocos los que en aquellos días se detenían a contemplar el escaparate de Sempere e hijos, y menos todavía quienes se aventuraban a entrar y preguntar por aquel libro perdido que les había estado esperando toda la vida, y cuya venta, poesías al margen, hubiera contribuido a remendar las precarias finanzas de la librería. Brillante Ruiz Zafón, en el día del libro. Hola, me llamo José Miguel García. Voy a leer un trozo de un libro que estoy leyendo de Ildefonso Falcone, se llama La reina descalza. Vieja. Eran muchos los que la llamaban vieja, pero María sabía conocer cuándo lo utilizaban como un apelativo cariñoso y cuándo con ánimo de ofenderla. En aquella ocasión no le cupo duda alguna de que trataba de lo segundo. No hizo caso al grito que había surgido de la herrería y continuó cruzando el patio del corral de vecinos sola. Milagros se había negado a acompañarla a comprar y, para su desesperación, se había quedado en el piso superior cuchicheando con Caridad. Sobre Pedro García, sin duda. Hacía días que el joven la acosaba, y sin disimulo alguno, ni para María ni para quienquiera que lo presenciase, se hacía el encontradizo en el callejón de San Miguel. Solo Milagros parecía no darse cuenta y una y otra vez se deshacía en su presencia, hasta que María, espantada al gitano. Luego venían las discusiones que la curandera zanjaba mencionando las palabras de la madre de Milagros. Nunca olvides que eres una vega.
se refería al odio entre familias. Pero lo que no podía impedir era que Milagro cuchichease con Caridad, siempre atenta a sus palabras, impasible con su cigarro en la boca, y eso la irritaba hasta tal punto que había pensado no comprar más tabaco para la morena. Buenos días, soy José Fernández. Voy a leer un trocito de un libro de Gustavo Adolfo Bécquer de Leyendas y Narraciones, Los ojos verdes. Hace mucho tiempo que tenía ganas de escribir cualquier cosa con este título. Hoy, que se me ha presentado la ocasión, lo he puesto con letras grandes en la primera cuartilla de papel y luego he dejado a capricho volar la pluma. Yo creo que he visto unos ojos como los que he pintado en esta leyenda. No sé si en sueños, pero yo los he visto. De seguro no los podré describir tal cual ellos eran, luminosos, transparentes como las gotas de la lluvia que se resbalan sobre las hojas de los árboles después de una tempestad de verano. De todos modos, cuento con la imaginación de mis lectores para hacerme comprender en este que pudiéramos llamar boceto de un cuadro que pintaré algún día. Juan Gómez Fernández Cuesta. Voy a leeros el comienzo de un interesante libro titulado Sapiens, de animales a diosas, de Yuval Noah Harari, y dice así: hace unos 13.500 millones de años, materia, energía, tiempo y espacio tuvieron su origen en lo que se conoce como el Big Bang. El relato de estas características fundamentales de nuestro universo se llama física. Unos 300.000 años después de su aparición, materia y energía empezaron a conglutinarse en estructuras complejas llamadas átomos, que después se combinaron en moléculas. El relato de los átomos, las moléculas y sus interacciones se llama química. Hola, bon dia. Feliç dia de Sant Jordi, dia del llibre. Soc Asun Moy, regidora de Cultura, Festes i Cultura Popular. I el llibre que vaig a llegir és Enlazados, perquè me sembla una molt bona proposta de gent nostra, gent del Port de Sagunt, que va fer aquest llibre. Per si no el conegueu, molt ràpidament. 12 capítols, 12 mesos, 12 persones, una mateixa història. Isabel dejó caer el folio de sus manos. Esto quería decir que estaba en lo cierto. El número 26 era Zael y se comunicaba con su hija y con Lara en sueños. Faltaban unos 4 meses para el solsticio de verano. Hacía tiempo para pensar qué íbamos a hacer. Ahora estaba demasiado cansada. Isabel imprimió los datos que Ana le había enviado. Al leerlo, comprobó que todos los fallecidos tenían en su muñeca un número del 1 al 27, incluyendo a Carlos Albués. Solo faltaba el número 26. Sin embargo, hubo una información que le resultó extraña, que todos eran españoles relacionados por sus profesiones con las culturas precolombinas. A primera hora de la mañana, Isabel llamó a Lara. Quedaron en verse por la tarde. José Moriner Torra, socio perteneciente al Club de Buceo Gise del Casino. Vamos a hacer una lectura del libro de El Quijote, por todos conocido, de Miguel de Cervantes Saavedra, de la segunda parte, capítulo 73. De los agüeros que tuvo Don Quijote al entrar de su aldea, con otros sucesos que adornan y acreditan esta grande historia, a la entrada de la cual, según dice Cide Hamete, vio Don Quijote que en las eras del lugar estaban riñendo 2 muchachos, y el uno dijo al otro: no te canses, periquillo, que no la has de ver en todos los días de tu vida. Oyólo Don Quijote y dijo a Sancho: ¿no adviertes, amigo, lo que aquel muchacho ha dicho? No la has de ver en todos los días de tu vida. Pues bien, ¿qué importa?, respondió Sancho, que haya dicho eso el muchacho. ¿Qué? Replicó Don Quijote.
¿No ves tú que aplicando aquella palabra a mi intención quiere significar que no tengo de ver más a Soy Dulcinea? Daniel y voy a leeros Las hijas de la Villa de las Telas, de Anne Jacobs. Febrero de 1916 a enero de 1917. El crepúsculo se cernía gris sobre el barrio industrial de Augsburgo. Aquí y allá resplandecían las luces de las fábricas donde, pese a la escasez de materia prima, aún se trabajaba. Otros talleres, en cambio, permanecían a oscuras. Un grupo de mujeres y hombres mayores salieron al terminar su turno en la fábrica de paños Melzer. Algunos se subieron el cuello de la chaqueta, otros se protegían de la intensa lluvia con un pañuelo en la cabeza o un gorro. El agua bajaba borboteando por las calles adoquinadas. Quien ya no tenía un buen calzado de los tiempos de paz y caminaba sobre suelas de madera acababa con los pies empapados. Josefa Martínez Ruiz. Voy a leer un párrafo de Las laderas de la noche, autor Patricio Morcillo. Yo pasé por tantas cosas en la vida, si vos supieras, te daría cuenta porque me dolió tanto. El miedo esclaviza y ya no tengo más ganas para que me sigan maltratando. No puedo vivir a medias, vivir así no más, es morir cada día un poco más. Soy Marilu Marini, soy actriz y vivo con mi marido Rodolfo de Sousa en París. Quería compartir con ustedes un texto de Albert Camus que me gusta mucho, que nos gusta mucho a mi marido y a mí, y voilà. En el medio del odio me pareció que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas me pareció que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos me pareció que había dentro de mí una calma invencible. Me di cuenta, a pesar de todo, que en medio del invierno había dentro de mí un verano invencible. Y eso me hace feliz, porque no importa lo duro que el mundo empuje en mi contra, dentro de mí hay algo mejor empujando de vuelta. Como les dije, Albert Camus, esto lo escribió en 1953. José Pérez Zamora, el libro de Matt Haig, Razones para seguir viviendo. Cosas que he disfrutado desde el momento en que pensé que nunca volvería a disfrutar de nada. Amaneceres, atardeceres, los 1000 soles y mundos que no son nuestros pero brillan en el cielo nocturno, los libros, la cerveza fría, el aire fresco, los perros, los caballos, las ediciones en rústica de hojas amarillentas, la piel contra la piel a la 1 de la mañana, los besos largos, profundos, significativos, los besos cortos, superficiales, corteses, las piscinas frías, los océanos, los mares, los ríos, los lagos, los fiordos, las lagunas, los charcos, los fuegos intensos, la comida en los bares, sentarme fuera y comer aceitunas, las luces que van apagándose en el cine con unas palomitas tibias en el regazo, la música, el amor, los estanques. Juan Ignacio García Esteller. Voy a leer un párrafo de un libro de Dominique Lapierre, La ciudad de la alegría. Al llegar el crepúsculo del cuarto día, todas las estatuas de la ciudad de la alegría se izaron sobre carros iluminados, recubiertos de telas y de flores, a fin de ser solemnemente conducidos en procesión al son de las fanfarrias, de las gaitas, de los tambores y de las caracolas, hasta las orillas del Holloway, el lánguido brazo del Ganges, madre del mundo. En aquel mismo momento, en toda la ciudad, cortejos semejantes tomaban la misma dirección, en camiones, en carritos de mano, en taxis, en coches particulares e incluso en triciclos y en triciclos. Millares de durgas particulares e incluso en triciclos descendían hacia el río acompañados
por sus devotos propietarios. Uno de los riguas prisioneros de esta marea llevaba el número 1999. Y voy a continuar leyendo El Quijote, el día 23 de abril. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante y irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde acabándolos cobrase eterno nombre y fama. Imaginábase el pobre que ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos de su imperio de Rampisonda. Hola, buenas tardes. Soy Beatriz Clemente y para el Día del Libro voy a leeros un poquito del hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluían sayos de velarte, calzas de velludo para fiestas, con pantuflos lo mesmo, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa un ama que pasaba de los... Hola, soy Ricardo Sáez, os voy a leer un trocito de Khalil Gibran del amor. Dijo al Mitra: háblanos del amor. Y él alzó su cabeza, miró a la gente y una quietud descendió sobre todos. Entonces, con fuerte voz dijo: cuando el amor os llama, seguidlo, aunque su camino sea duro y penoso, y entregaos a sus alas que os envuelven, aunque la espada escondida entre ellas os hiriera, y creed en él cuando os hable, aunque su voz aplaste nuestros sueños, como hace el viento del norte, el viento que arrasa los jardines. Porque así como el amor os da gloria, así os crucifica, así como os da abundancia, así os poda. Así como se remonta a lo más alto y acaricia vuestras ramas más débiles que se estremecen bajo el sol, así caerá sobre vuestras raíces y las sacudirá en su abrazo. Narciso Sánchez Alepuz. Voy a leer un párrafo de Los pilares de la tierra de Ken Follett. Philip todavía no estaba acostumbrado a dormir solo. Echaba de menos la atmósfera cargada del dormitorio, el ruido de los demás moviéndose y roncando, el alboroto cuando uno de los monjes de más edad se levantaba para ir a la letrina, seguido habitualmente por los demás monjes de edad, formando todos una procesión que siempre divertía a los más jóvenes. Estar solo al anochecer no le molestaba, porque se encontraba cansado hasta el agotamiento. Pero en plena noche, después de asistir completamente despierto al servicio divino, le resultaba difícil conciliar el sueño. En lugar de meterse nuevamente en la enorme y confortable lecho, resultaba algo embarazoso lo rápidamente que se había acostumbrado a él. Encendía el fuego y leía a la luz de la vela, o se arrodillaba para orar, o se sentaba a pensar. Antonio Fernández Sánchez. Voy a leer un párrafo del libro de Paloma Sánchez Garnica, La sospecha de Sofía. La Semana Santa pasó y quedó atrás con su olor a incienso, sus procesiones, los pasos, la música estridente y pausada de trompetas y tambores, el recogimiento, la visita a monumentos. Sofía no había querido asistir a ninguno de los oficios, se negaba a salir de casa por si Daniel daba señales de vida.
Tampoco le importaba demasiado no hacerlo. Acudía a misa cada domingo, cumplía con los preceptos de cualquier católico, pero en el fondo sentía poco apego hacia unas dogmas que no le terminaban de convencer. Imbuida como estaba por las teorías de su padre, desde niña había tenido que manejarse en un difícil equilibrio entre no defraudar el ateísmo moderado de su padre y contentar la exaltación religiosa de su madre. Francisco Lloris Aguilera. Voy a leer un párrafo del libro La luna de agua amarga de Manuel Ortiz Requena. Los ancestros de la abuela María eran oriundos de aquel pequeño poblado del Parque Natural del Cabo de Gata, y aunque sus recuerdos eran de mucho trabajo y muchas necesidades, ella decía que el año que no volvía era como si no hubiese pasado. Quería pues recuperar el tiempo perdido. En Aguamarga se reencontraba con algunos paisanos con los que se había criado, aunque ya quedaban pocos. Uno de ellos era Frasquito, el pescador, paisano de edad parecida a la suya, que nunca se fue de la pedanía. Le gustaba verlo sentado en aquel banco de la playa, mirando a la mar. Los reflejos del sol en el agua y el movimiento de las olas le decía si iba a haber viento de poniente o cuándo iba a empezar a soplar más fuerte. Soy Jesús Gascón. Estoy leyendo el libro Jesús, una respuesta para el hombre. Los evangelios no contienen datos suficientes para poder reconstruir cómo era Jesús. Tampoco podemos decir mucho acerca de su temperamento. Pocas veces se describen su estado de ánimo. Jesús está siempre con los hombres. Parece estar siempre ocupado con todos los que le rodean, que le necesitan, hasta el punto que llama madre y hermanos suyos a quienes cumplen la palabra de Dios. Jesús se encuentra como poseído por la idea de servicio a los demás. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar la vida como rescate por mí. El Principito, soy Miguel Ángel Sicilia. Levanté el balde sobre sus labios, bebió los ojos cerrados. Todo era bello como una fiesta. El agua no era un alimento. Había nacido de la marcha bajo las estrellas, del canto de la roldana, del esfuerzo de mis brazos. Era buena por el corazón como un regalo. Cuando yo era pequeño, la luz del árbol de Navidad, la música de la misa de medianoche, la dulzura de las sonrisas, formaban parte de todo el resplandor del regalo de Navidad que recibía. En su tierra, dijo el Principito, los hombres cultivan 5.000 rosas en un mismo jardín y no encuentran lo que buscan. No lo encontrarán, respondí, y sin embargo, lo que buscan podría encontrarse en una sola rosa o en un poco de agua. Seguramente, respondí, y el Principito agregó, pero los ojos están ciegos, es necesario buscar en el corazón. Lo que he leído pertenece al libro Sefarat de Antonio Muñoz Molina. ¿Ha leído usted a Jan Amery? Jan Amery no se llamaba en realidad Amery Jan. Había nacido en Austria y se llamaba Hans Mayer. Hasta los 30 años vivió creyendo que era austriaco y que su lengua y su cultura eran alemanas. Incluso le gustaba subrayar su pertenencia a Austria y se vestía muchas veces con el traje folclórico de pantalón corto y calcetines altos. De pronto, un día, en noviembre de 1935, sentado en un café en Viena, igual que estamos sentados usted y yo, abrió el periódico y leyó en él la proclama de las leyes raciales de Nuremberg y descubrió que no era lo que había creído y querido siempre ser y lo que sus padres le enseñaron a creer, que era un austriaco. De pronto era lo que jamás había pensado, un judío, y además no era más que eso. Toda su identidad se reducía a esa sola condición. Había entrado al café dando por supuesto que tenía una patria y una vida, y cuando salió de él ya era una apátrida, como máximo una posible víctima, nada más. Su cara era la misma, pero él ya se había convertido en otro, y si se miraba despacio en el espejo no le costaba nada empezar a distinguir los signos de la transformación, aunque por su apariencia física nadie habría podido averiguar sobre él. Padre Pío, José María Zavala. Pasión por las almas.
Resulta imposible iluminar al gigante sin indagar en sus profundas raíces. Nacido el 25 de mayo de 1887, miércoles a las 17 horas en Pietrelcina, Benevento, en la casa familiar de Vico Storto Valle 27, Francesco Forgioni di Nunzio, como se le bautizó en la iglesia arciprestal de Santa María de los Ángeles, prometió con solo 5 años fidelidad a San Francisco de Asís. A esa misma edad sabemos por su futuro director espiritual, Benedetto de San Marco y Lamis, que se le apareció el Sagrado Corazón de Jesús en el altar mayor de la iglesia, indicándole que se acercase hasta él para bendecir con su santa mano la cabeza del pequeño en agradecimiento por haberle consagrado su amor. Los padres de Francesco, Grazio Maria Forgione y María Giuseppa di Nunzio, eran campesinos de la Italia profunda que mantenían laboriosamente a sus 7 hijos, 2 de los cuales fallecieron a temprana edad. Soy Sergio Muniesa y voy a leer un extracto del libro El juego del ángel, de Carlos Ruiz Zafón. Un escritor nunca olvida la primera vez que acepta unas monedas o un elogio a cambio de una historia. Nunca olvida la primera vez que siente el dulce veneno de la vanidad en la sangre y cree que si consigue que nadie descubra su falta de talento, el sueño de la literatura será capaz de poner techo sobre su cabeza, un plato caliente al final del día y lo que más anhela, su nombre impreso en un miserable pedazo de papel que seguramente vivirá más que él. Un escritor está condenado a recordar ese momento, porque para entonces ya está perdido y su alma tiene precio. Mi primera vez llegó un lejano día de diciembre de 1917. Tenía por entonces 17 años y trabajaba en La Voz de la Industria, un periódico venido a menos que languidecía en un cavernoso edificio que antaño había albergado una fábrica de ácido sulfúrico y cuyos muros aún rezumaban aquel vapor corrosivo que carcomía. Aquí termina este día, esta jornada dedicada a San Jorge. Muchas gracias en nombre mío, como presidente del casino, en nombre de la directiva, en nombre de todos los socios, y muchas gracias a los que han colaborado con sus vídeos y a todos ustedes que han tenido la amabilidad de escucharlos. Esperamos que el año próximo podamos vernos ya personalmente de nuevo para celebrar este día como es tradicional en el casino. Buenas tardes.